Buenas noches, América. Se superó. Por fin oímos un poco de claridad de parte de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela. En las últimas horas, Bachelet ha condenado la represión y ha dicho sentirse preocupada por el recorte del espacio social y la criminalización de las protestas antigubernamentales. Y mencionó los abusos de derechos humanos de parte de los grupos de seguridad, los colectivos armados. Bueno, ya era hora. Lo que sigue generándonos dudas es por qué tanto tiempo para lo evidente. ¿Desde cuándo cree la señora Bachelet que hay represión y abusos, recorte del espacio social y criminalización de las protestas contra Maduro o abusos de los colectivos? ¿Por qué tanta prudencia de Bachelet? ¿Por qué tanta precaución? Ella, que sabe lo que es una dictadura, que conoció la represión. Bachelet dijo también que las sanciones pueden empeorar la crisis que vive hoy la nación suramericana. ¿A qué sanciones se refiere? ¿A las que evitan que el dinero del narcotráfico y la criminalidad organizada circule y se blanquee por el mundo sin barreras? ¿A las que evitan el despilfarro del patrimonio de todos los venezolanos para beneficio de unos pocos? ¿A las que aseguran que el petróleo refinado en Houston no caiga en manos de corruptos? ¿O a las que quieren evitar que el oro del país salga sin generar rédito alguno para los venezolanos de a pie? Señora Bachelet, sin esas sanciones, el régimen hoy tendría más aire que nunca. Y sin esas sanciones, la crisis económica no se hubiera solucionado, porque el problema de la crisis no son las sanciones, sino las políticas y la corrupción endémica. Está bien que Bachelet aumente el tono de su discurso contra Maduro y su gobierno, pero intentando mostrarse equidistante, iguala a un régimen corrupto, tiránico y dictatorial, con los que quieren que Venezuela recupere su democracia perdida. ¿De qué lado está usted, señora Bachelet? Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para el análisis, para buscar la voz de los expertos o las reacciones a cuestiones de la actualidad. Los pies de página. Noticias como la que nos ofrecía Venezuela esta mañana. La detención de una de las personas más próximas, lo hemos explicado aquí en NTN 24, del considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Se trata de su jefe de gabinete, Roberto Marrero. Allanaron su casa hombres con pasamontañas, armas largas, lo destrozaron todo, desde la puerta hasta el interior. Muy pocas razones ha dado el gobierno de Nicolás Maduro sobre esta detención y acusa a la familia y la oposición de haber intentado dejar armas largas, granadas dentro de la vivienda para justificar la acción. Pero, como han dicho y hemos explicado diversas reacciones, eso ya no cuela, por decirlo de una manera coloquial, si ustedes me permiten. Vamos a buscar las reacciones y para conversar sobre la situación en Venezuela, saludo a James Story. Él es el embajador interino de Estados Unidos en Venezuela, aunque su cargo oficial es el encargado de negocios, pero como no hay embajador, pues el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Caracas es el señor Story, que actúa como tal, como embajador interino, pero desde la ruptura de las relaciones y la salida del personal se encuentra en Washington. Señor Story, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Poder Latino. ¿Cómo valora esta detención? Bueno, yo creo que es una cosa que hemos visto antes. Infelizmente, el régimen, cuando no tiene respuesta, siempre trata de reprimir. Y tenemos muchos casos, ¿cierto? Juan Requesens, Fernando Albán y ahora Marrero. Y lo que están haciendo es quitándole de algunas personas su libertad, en una muestra de que tiene poder. No sé, no quieren esas personas que hablen ellos sobre la democracia, no quieren que trabajen. No sé si es un señal para el presidente interino Juan Guaidó, pero lo que es obvio para todo el mundo es que realmente es una muestra de debilidad de ellos. Pero hemos visto antes, y realmente para el gobierno de los Estados Unidos y los otros democracias que existen, los 54 países que apoyan un proceso democrático constitucional con presidente interino Juan Guaidó, todos estamos de opinión. Me imagino que, mira, es otra vez, están haciendo lo mismo y debería dejarlo salir en libertad.
lo más pronto posible, porque otra vez están haciendo el mismo juego del mismo guión de siempre. ¿Cree que esto es parte de una nueva ola de detenciones? Bueno, quién sabe. Con el régimen, cuando se siente un poquitico más débil, siempre quieren hacer ese tipo de cosas. Yo creo que no debería hacerlo, por supuesto, y debería enfocar en cómo apoyar al pueblo de Venezuela. Maduro está trabajando en un proceso democrático político, en estamos unidos con él y con ellos. Señor Story, hoy también sabemos que Washington está intentando limitar las transacciones con Visa y Mastercard en Venezuela. ¿No cree que esto puede acabar agravando la crisis humanitaria en el país? Cuando hablamos de una crisis humanitaria en este país, deberíamos comenzar a muchos años atrás. La economía ha sido un fracaso hace años y años. Yo sé, porque viví ahí, lo que cuesta un huevo en el mercado es un salario mínimo casi. O sea, digamos 2 huevos, para estar 100% claro, el salario mínimo. Entonces, cuando hablamos de las sanciones y cuál es el efecto al pueblo, tenemos que pensar bien de dónde viene este efecto, de dónde comenzó este efecto y qué están haciendo el régimen en contra de la economía de Venezuela. Es la corrupción, son los cubanos que están ahí también, son los otros países que realmente están trabajando de una forma no democrática, apoyando el régimen en Venezuela. Estados Unidos ha roto las relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Cómo mantienen ustedes la comunicación, la relación con el gobierno de Nicolás Maduro? Y, por poner un ejemplo, ¿dónde tienen los venezolanos que ir a pedir las visas para ir a Estados Unidos? Bueno, trabajamos a través de otras embajadas. Dentro de Venezuela trabajamos con otros países que realmente quieren ver la restauración de la democracia. Y si tenemos que hacer visas para los venezolanos, podemos hacerlo en otro país como en Colombia. Bueno, a lo mejor en Colombia es la mejor opción en ese momento porque de ahí podemos trabajar un poquitico más. Pero seguimos hablando con todos. Yo creo que lo más importante es que enfocamos en una salida pacífica, política y democrática. Es lo que quiere el pueblo de Venezuela, es lo que quiere la comunidad internacional. Es James Story, es diplomático estadounidense, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela. Actuaba como el embajador interino ante la ausencia de embajadores. Señor Story, gracias por haber estado con nosotros, por compartir sus puntos de vista aquí en NTN 24. Otras cuestiones de la actualidad en África, un continente que es lejano, pero que la catástrofe, sobre todo la que afecta a 3 de sus países, están llamando de nuevo la atención del mundo. Son 242 los muertos y 15.000 personas que necesitan ser rescatadas. Esto solo en uno de los 3 países, Mozambique, el más afectado por el paso de ese ciclón Idai. Idai es un ciclón que está devastando la zona y los diversos países allí tienen el mapa que a su paso se encuentran, además de Mozambique, Zimbabue y Malawi. La situación, dice la Organización de Naciones Unidas, es que muy probablemente se va a deteriorar aún más y los afectados van a aumentar. Miren unos datos. El Programa Mundial de Alimentos ya ha atendido a 20.000 personas en las provincias de Sofala, Manica, Tete y Zambia. Esto en Zimbabue. Y es muy probable que esa atención de 20.000 se vaya a extender en los próximos días a más de 600.000 personas. Por eso, en la zona buscamos la voz de ese Programa Mundial de Alimentos y saludamos a Lola Castro, es portavoz, trabaja en la oficina de Sudáfrica de esta organización o institución vinculada a las Naciones Unidas. Señora Castro, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos cuál es el alcance del desastre. El desastre es realmente masivo. Tenemos miles de personas que han sido rescatadas de las aguas por el gobierno, por apoyo internacional, en helicópteros, barcos y otros medios. Pero realmente el ciclón que entró por la provincia de Beira, por la ciudad de Beira, el día 14 de marzo de este mes, ha sido realmente devastador para todo lo que llamamos el corredor de Beira. Y realmente lo que ha sucedido es que estamos en este momento, el Departamento de Calamidades de Mozambique y nosotros, la comunidad internacional, el Programa Mundial de Alimentos,
que ha estado ahí permanentemente, y todos los colegas de la comunidad internacional trabajando duramente para realmente, primero, rescatar a las personas que están en las aguas y en los árboles y en los techos. Segundo, poder apoyarlos con ayuda alimentaria, con agua, con mantas, con todo lo que sea posible. Tras el ciclón llegan las inundaciones. ¿Qué temen que pueda pasar a partir de ahora? Bueno, en este momento básicamente cuando tienes a tanta gente en centros de acogida, los que han sido rescatados o los que han conseguido subir a zonas altas o los que están en las aguas todavía, básicamente lo que tenemos que hacer es rápidamente enviarles agua y comida, porque si no ellos van a estar bebiendo las aguas que están infectadas y salinizadas también, porque ha entrado el mar bastante adentro del continente, y entonces teniendo en cuenta esto, la gente realmente puede empezar con malarias y esperemos que no, pero cólera y todo esto es posible. Pero bueno, hay una gran intervención, se necesita mucho más, pero el gobierno y el INGC, que se llama el Departamento de Calamidades, y el Programa Mundial de Alimentos y otros, estamos haciendo todo lo más que podemos básicamente en este momento. No es suficiente, pero estamos ahí en ello. Y antes de terminar le pregunto por si podemos ayudar, ¿cómo podemos ayudar los ciudadanos del resto del planeta? Realmente nos llaman, nos consultan, tenemos twitters, correos, telefonemas, todo el mundo está llamando, entonces le decimos, miren, no empiecen a recoger ropa o a recoger comida, simplemente hagan contribuciones directamente a lo que nosotros tenemos. La línea del Programa Mundial de Alimentos es wfp.org, y eso ahí pueden ver cómo pueden contribuir de las diferentes maneras, a través del gobierno, a través del programa, etcétera, y pueden así contribuir de una manera eficiente. Lo que les aseguramos siempre es que todo lo que se dé va a llegar a las personas afectadas y va a estar directamente supervisado. Entonces, en ese sentido, podemos restablecer la vida de las personas, porque ahora en este momento estamos viendo que han perdido sus casas, sus animales, sus cosechas, sus herramientas, sus semillas y todo eso. Pero el problema es que cuando bajen las aguas, mucha parte de este territorio van a estar salinizados, y entonces ¿cómo vamos a conseguir que se rehabiliten también sus vidas? Y ese es el problema también que nos va a afectar, que les va a afectar a toda esta población en 1, 2, 3 meses, y vamos a tener que apoyarlos durante al menos un año para que restablezcan sus niveles de vida anteriores al ciclón. Lola Castro es la portavoz del Programa Mundial de Alimentos, esa organización vinculada o dentro del paraguas de las Naciones Unidas. Señora Castro, gracias por ese trabajo que hacen, por habernos atendido esta noche aquí en NTN 24. Otra cuestión de la actualidad en el mundo, la detención esta mañana del expresidente de Brasil, Michel Temer. Esto como parte del trabajo que está adelantando la justicia brasileña en la macrooperación Lava Jato, la operación de lavado de dinero, de corrupción. Bien, dice la Fiscalía que Temer estaba al frente de una organización criminal y por eso lo han detenido. Buscamos el análisis. Vamos a saludar a Peter Hakim. El señor Hakim es presidente emérito del Diálogo Interamericano, es analista político. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Cómo valora la detención del expresidente Temer? Bueno, es algo que era realmente esperado. De hecho, los fiscales en Brasil trataron de arrestarlo cuando aún era presidente. El Congreso, que tiene la decisión final sobre si un presidente en funciones puede ser llevado a prisión, dijo que no. No iban a permitir que la investigación y el proceso continuaran. Entonces, se sabe mucho de el hecho que Temer estuvo involucrado en temas de corrupción y en esquemas corruptos. Y de hecho, la gente también estaba comenzando a preguntar si este nuevo gobierno de Bolsonaro, si tenía realmente tanta intención de acabar con la corrupción en Brasil, ¿por qué no habían ido a buscar a Temer, que ya no estaba protegido por el Congreso? ¿Cree que hay motivaciones políticas detrás de esta detención? Claramente podrían haber motivaciones políticas. Primero que todo, el gobierno de Bolsonaro durante sus primeros meses parece haber sido un poco caótico.
y sus niveles de aprobación, su popularidad han estado bajando de manera continua. Y este podría ser un esfuerzo para, de nuevo, mostrar que él realmente está avanzando con este proyecto de luchar contra la corrupción, que es un tema crucial en Brasil. Por otro lado, podrían ser simplemente las operaciones de un sistema judicial agresivo que está ahí haciendo su trabajo limpiando la corrupción. Es el análisis de Peter Hacking, es presidente emérito del Diálogo Interamericano, analista político. Gracias, señor Hacking, por estar con nosotros, por sus explicaciones y análisis. Así terminamos esta ronda de algunas de las noticias en las que buscamos el contrapunto, el punto de vista, el análisis de los expertos. Al volver, vamos a hablar de corrupción, de narcotráfico, de cocaína en Venezuela, en Caracas, en Miraflores. La autora de un interesante libro sobre el alcance y la profundidad de esas redes de narcotráfico en el país caribeño nos va a acompañar aquí en el estudio para conocer hasta qué punto esos tentáculos de la corrupción están implicados, metidos, controlando al ejército venezolano que hoy sigue fiel a Nicolás Maduro. Ya. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy, una entrevista en la que queremos conversar, profundizar un poco más sobre el nivel de narcocorrupción en Venezuela. Ha habido diversos intentos llamando al ejército a desconocer a Nicolás Maduro, pero lo que percibimos desde fuera es que los que rechazan a Maduro son pocos comparados con la multitud y la estructura del ejército venezolano. Me cuentan analistas que eso es porque la cúpula militar tiene vínculos con el narcotráfico y la corrupción y eso hace que sigan prefiriendo esa vinculación con Maduro antes que desconocerle y reconocer a Juan Guaidó. ¿Cuán profundas son esas redes de corrupción, sea de narcotráfico o sean de cualquier otro tipo de criminalidad? Hemos invitado a una periodista que lleva años investigando sobre esta cuestión. De hecho, publicó este libro, Cocaína en Miraflores. Su autora es Maybor Petit. Es autora de este libro, es periodista freelance, es autora de un libro sobre la actualidad que les recomiendo que sigan. El blog, lo encontrarán en internet, se llama Venezuela Política y si ponen su nombre, Maybor Petit, les saldrá el primero, porque es muy leído. Maybor, buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. Muchísimas gracias por invitarnos y permitirnos expresar lo que está pasando en Venezuela. Queríamos profundizar contigo, que nos ayudes a dimensionar el nivel de penetración de narcocriminalidad dentro del ejército venezolano y si esa alta criminalidad, que tú nos puedes dar en detalle o comentar en detalle, es la que frena esas desafecciones públicas que Guaidó y su equipo estaban esperando. Sí, ciertamente. En el caso de los 4 componentes de las Fuerzas Armadas venezolanas, existe un compromiso por parte no de toda la Fuerza Armada, sino de grupos que dirigen, están en el poder de operación de carteles. Y eso hace que el caso venezolano, que debe ser tratado no como una dictadura convencional, sino más bien como una organización criminal que posee el poder político, pues genera un obstáculo para ese proceso de transición que se está llevando o que se intenta poner en marcha en Venezuela. Y el narcotráfico es una de las piezas claves. Tenemos, por ejemplo, grupos que están ligados a no solamente las organizaciones criminales mexicanas o centroamericanas, sino que hay grupos que operan per se, internamente, dentro del territorio venezolano. Y eso genera una riqueza que no es comparable con los salarios que puedan percibir de alguna manera los generales o los grupos intermedios de los efectivos, sino también un atractivo para los que no están. Es decir, hay militares que se sienten atraídos por la necesidad económica y otros porque eso es una fuente de corrupción permanente. Cuando hablamos de los carteles, porque no es solamente un cartel, en Venezuela se ha hablado del cartel de los soles y en los últimos tiempos hemos visto cómo hay señalamientos inclusive hasta en organismos como el Departamento del Tesoro o los tribunales en los Estados Unidos y otros que señalan que existe un cartel de los soles, pero hay un grupo
de carteles que operan. De hecho, en el libro yo lo planteo porque fueron testimonios que fueron presentados en el tribunal. Operación de varios carteles que hacen que haya una fortaleza del narcotráfico que no permita que los militares de alto poder o algunos que manejan tropas sean capaces de saltar hacia el plano de la legalidad. ¿Dónde se produce esa cocaína que trafican estos carteles? En su mayoría en Colombia. Se sigue produciendo en Colombia y el porcentaje de hecho se ha incrementado, pero también lamentablemente a raíz de esas vinculaciones que existen con las Fuerzas Armadas hay laboratorios en la frontera con Venezuela. Nosotros hemos seguido casos muy particulares en poblaciones donde hasta los mismos grupos que pertenecieron a la guerrilla o que hoy en día son disidentes, pero que forman parte de esas organizaciones criminales, han manejado de manera directa esa colocación desde el punto de vista geográfico en Venezuela de carteles que producen, empaquetan la cocaína y la montan vía aérea. De hecho, la semana pasada se pudo conocer en Colombia que hay unos grupos que ya fueron aprendidos por la justicia y han revelado información específica sobre esos laboratorios. Es decir, cuando nos preguntan de dónde viene la cocaína, desafortunadamente viene de Colombia, pero se está produciendo en Venezuela, hay laboratorios lamentablemente y se produce y se está haciendo inclusive con la variedad que se hacía en Colombia en el siglo pasado, ¿no? Cuando usted habla de carteles, ¿hay alguien que está por encima de todos esos carteles o simplemente son carteles que se ponen de acuerdo para respetarse territorios y rutas? Sí, ellos se ponen de acuerdo para respetarse rutas. Tienen algunos de los carteles mayor preponderancia por el hecho de contar justamente con la Fuerza Armada, con miembros de la Fuerza Armada y también con el poder que ofrece el manejo de aeropuertos. Por ejemplo, en Venezuela se conoce, hay evidencia sobre eso, que muchos de los aeropuertos nacionales o internacionales se han ocupado y se han utilizado con la aprobación de órganos del gobierno para transportar cocaína. El hecho de los sobrinos de la pareja presidencial lo evidenció, pero también hay muchos otros. Y también se utilizan justamente elementos que permiten comercializar a través de aviones que llevan pasajeros, que son rutas comerciales normales, pero que han introducido paquetes de cocaína bajo el acuerdo de los agentes del gobierno. ¿Hay alguno de estos carteles, tiene usted constancia, evidencia, que esté controlado directamente por la presidencia de Nicolás Maduro, por el entorno de Maduro? Directamente hay evidencias y sé que hay testimonios de algunas de las personas que han estado vinculadas. A raíz del caso de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro se dieron a conocer algunos elementos, luego supimos bajo investigación que hay algunos testimonios de personas que han estado vinculadas y eso hace que pues podamos hablar que definitivamente en Miraflores no solamente se conoce que se maneja el negocio, sino que también hay vinculación directa con ellos. Hay una declaración de el que era antiguo fiscal de los Estados Unidos en un documento que circuló internamente en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde los fiscales hacen hincapié en el hecho de que no es posible que se produzcan casos de narcotráfico como los que ellos han investigado sin el conocimiento de la cabeza principal, que en este caso es Nicolás Maduro. Y ellos lo dicen de manera directa, cosa que coincide con algunos otros elementos que se han dado a conocer en el estado de la Florida, donde hay investigaciones al respecto. En el Tribunal del Distrito Sur en Miami se han hecho también trabajos que tienen que ver justamente con este aspecto e incluso hay agentes que han empezado a suministrar algunos elementos que te permiten llegar a pensar que ya puede haber pues una investigación prácticamente lista para esto. Esos cargamentos de cocaína entiendo que van a través de algunas zonas del Caribe y fundamentalmente Centroamérica y México con el destino Estados Unidos. Eso genera unos ingresos cuantiosos para las personas que controlan esos carteles. ¿Esa plata qué se hace con ella?
Porque si tenemos en cuenta la cantidad de sanciones, particularmente financieras, cada vez es más difícil, porque tú puedes recibir efectivo, pero luego lo tienes que circular, canalizar, utilizar. Sí, fíjate que en los últimos tiempos, cuando se ha venido justamente achicando lo que ha sido la chequera de dinero legítimo, se ha venido asomando con mayor preocupación esta posibilidad de que se esté utilizando dinero proveniente de la industria criminal para financiar áreas del Estado. Lo que te puedo advertir en este caso es que en el mercado venezolano se está manejando dinero de narcotráfico y hay un lavado sin ningún tipo de control. En estas últimas semanas particularmente se ha visto como gente que por lo general no debería tener dólares en efectivo, están circulando muchísimo dinero en efectivo y se están comprando bienes y productos con dinero, dólares particularmente, en las denominaciones que justamente coinciden con los estudios que se han realizado que señalan la droga y el dinero de la droga. Tú puedes manejar billetes de $5, de $20 y de $1, y ese es un elemento que es estudiado porque es lo que se maneja en el mercado interno a la hora de la venta de cocaína o de cualquier otra droga, incluyendo las metanfetaminas. Entonces, hay muchísimos elementos que te permiten ver en estos momentos en el mercado interno cómo se está manejando dinero en efectivo en cantidades parecidas a las que señalan los expertos que es directo del narcotráfico. Pero también hay que recordar unas operaciones que se hicieron y que, como no hay regulación al respecto, no se han ventilado, que es el petro, esa moneda que quiso venderse como una criptomoneda y que tuvo unas negociaciones espectaculares, pero que no fueron claras. Y allí se metieron una serie de millones de dólares que todavía nadie sabe de dónde salieron, pero que hay algunas voces que empiezan a señalar que ese dinero que hoy en día está legal en algún lugar vino de la industria criminal. En un intento de Juan Guaidó de seducir a esa cúpula militar, como explicábamos antes, se expidió, se elaboró la conocida como ley de amnistía. Una ley de amnistía que, no sé cómo la valora usted, pero a mi juicio ha tenido pocas deserciones por parte del ejército o de personas criminales que buscan acogerse a ella para reconocer a Juan Guaidó. ¿Por qué cree que fracasó esa ley? No ha fracasado en el fondo. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa ley porque considero que es un vehículo perfecto para los criminales de acercarse y no sabemos hasta qué punto vaya a haber lealtad en este asunto. Pero la ley al principio, de acuerdo a las fuentes que he consultado, no generó un entusiasmo en las Fuerzas Armadas motivado a que las primeras personas que dicen estamos de acuerdo, vamos a apoyar a Juan Guaidó y queremos esa ley de amnistía, son personas con un alto nivel de criminalidad, forman parte, hay dos de ellos, que el general Cliver Alcalá o el general Hugo Carvajal, que están sancionados y acusados de narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos. Hay muchísimas voces que los han señalado como miembros de carteles operativos en Venezuela, y a pesar de que ellos han negado en múltiples oportunidades, pues ahí siguen las investigaciones. El general Hugo Carvajal tiene 2 acusaciones federales que están, una en Nueva York y otra en la Florida, y pues a los oficiales que están esperando un cambio no les ha caído muy bien esto, de acuerdo a las fuentes que yo he consultado. ¿Cuál cree que es la percepción que tienen los militares, sobre todo los de alto rango, de la clase política venezolana, más allá de Maduro y su entorno? Hay muchas confusiones por parte de los militares a los cuales he tenido acceso. En Venezuela los militares están como aislados y la complejidad de las comunicaciones hace que las conversaciones que se puedan tener con ellos sean como entrecortadas. Pero hay mucha gente que se ha entusiasmado por el liderazgo de Juan Guaidó, pero hay otros que no creen en la clase política, motivado a el desempeño que han tenido en las últimas décadas. Así que creo que la clase política misma debe trabajar
en función de que el mensaje sea creíble para esos componentes de las Fuerzas Armadas que ellos desean conquistar y que no pueden hacerlo desde el punto del lado de la civilidad. Es decir, creo que necesariamente van a tener que buscarse algunos amigos de la transición que deseen interpretar ese mensaje político hacia la cúpula y hacia las tropas, de tal manera que la comunicación fluya y que pueda hacerse de militar a militar y que un militar sea capaz de confiar y creer en esa clase política, afortunadamente hoy en día renovada por las nuevas generaciones, pero que arrastran una historia que para ellos no es creíble. Y también podríamos hablar de al contrario, ¿no? Porque los civiles tampoco tienen la credibilidad con los militares, pero necesariamente se necesitan las dos partes para poder salir de este proceso. Es la opinión de Maybor Petit, es periodista freelance, es autora de este libro, Cocaína en Miraflores, un vasto trabajo documentado sobre esa implicación y esas redes de narcotráfico, de criminalidad organizada en connivencia con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y con una alta presencia, participación de las Fuerzas Armadas, o al menos de la cúpula de esas Fuerzas Armadas en Venezuela. Maybor, gracias por haber estado con nosotros. Un gran placer y de verdad mil gracias por tener a Venezuela en la línea editorial de este canal. Es probablemente el problema más grave que hoy tiene América Latina. Definitivamente, y también los Estados Unidos, porque es un problema de seguridad regional. Maybor Petit, en Poder Latino, en NTN 24 horas. Tiempo para el debate, para las noticias y las opiniones de estas noticias con los analistas que nos acompañan en Poder Latino, republicanos, demócratas, liberales, conservadores. Hoy lo vamos a hacer, lo vamos a disfrutar con Iván García Hidalgo. Es republicano, es analista político, es presidente del Hispanic Leadership Council, y con Estuardo Rodríguez, es demócrata, es analista político, es miembro fundador de The Raven Group. Señores, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Un placer. Voy a empezar por la orden ejecutiva, la acción ejecutiva que ha firmado esta tarde el presidente Donald Trump. Una orden ejecutiva que lleva por título, señor García Hidalgo, proteger la libertad de expresión en los campuses. ¿Es necesario firmar una orden ejecutiva para proteger algo que, visto así desde fuera, está protegido porque la libertad de cátedra permite la opinión en los campuses y en la sociedad en general? Claro, pero se ve de que eso no es así, ¿no? La gran mayoría de las universidades están dominadas por la izquierda, se han metido a hacer apología, ¿no? Esa es una táctica de izquierda muy usada antiguamente. Pero eso es una generalización. Es una generalidad. Vemos los riots, los incendios, las cosas que hacen en Berkeley cada vez que va a ir a hablar una persona de derecha. Es una locura. Vemos al muchacho ese que lo agarraron a golpes simplemente porque estaba... pero eso es reflejo de la sociedad y de la polarización de los Estados Unidos, pero no de la universidad en general. La universidad ha cancelado, speakers, ha cancelado a Ian Coulter, ha cancelado a Milo ¿cómo se llama el apellido? No me acuerdo cómo se llama, Yanovich, ¿no? Al tipo que era de Breitbart. Conservadores. Exacto, ¿no? Conservadores en Estados Unidos. ¿Y por qué? Por miedo de que van a haber incendios, van a haber riots, van a haber destruidos. Pero entonces... Cualquiera agarra, no te gusta de que hable alguien y vas y creas caos y apagas la voz. Pero eso es incorrecto, es el derecho, ¿no?, de expresión libre, ¿verdad? Entonces la pregunta es, que deberías responder, ¿es la orden ejecutiva necesaria? La respuesta es no, no es necesario. ¿Hay necesidad de buscar un equilibrio en las universidades? Bien, sí. Pero la respuesta es no, no es necesario una orden ejecutiva, especialmente cuando vemos la historia y el poder de una orden ejecutiva. Son temas de sumamente importancia. Este tema de mantener libre expresión en las universidades... Importante, no es el First Amendment. No, pero no se debería manejar a través de... Igual como la declaración de emergencia nacional. No es el trabajo, no es el papel del presidente. Esto lo que está haciendo el presidente es simplemente tratando de conseguir más aplausos de su base. La base conservadora, los trumpistas que son, buscando siempre que el presidente haga algo que abogue por algo que les importa a ellos. Es teatro, teatro. No, pero si en las universidades no dejarían hablar a la izquierda, a tu lado,
estarían gritando, corriendo, incendiando edificios, autos y destruyendo media ciudad, como usualmente hacen. Pero eso es lo que usualmente hacen. Milo tiene todo el derecho de ir a 2 cuadras fuera del campus y tener su propia junta. Pero ¿cuál es el problema si lo están invitando y deberían aceptarlo y darlo? Son los estudiantes que no son estudiantes, son agitadores, son agitadores. Antifa y ese grupo son agitadores políticos. Las universidades deberían probar, deberían dar la seguridad y las condiciones para que ambos lados se escuchen. Como en ese canal. ¿Se requiere orden ejecutiva? No. Pero mira, en ese canal, mira como en ese canal, los dos tenemos una oportunidad de compartir nuestro punto de vista. En otros canales no, te meten 3 contra 1, 5 contra 1, lo que sea. Eso es lo que está pasando en las universidades. No están siendo equitativos. Hay que empezar por eso es que ha sido la orden ejecutiva, porque, oye, ¿hasta cuándo? Entonces tú eres un republicano, y no te dejamos hablar. Como esto. No, entonces tú eres un conservador, un republicano, entonces no te vamos a dejar hallar, te vamos a apagar el micrófono, te vamos a corretear. Es el derecho del presidente de la universidad tomar decisiones para el bien de la universidad. Exacto, y como no es el papel del presidente de Estados Unidos de la universidad, al pero mira, acá viene el tema. El presidente de la universidad y la gran mayoría son de izquierda. Entonces, ¿qué cosa les conviene? Pero es una generalización, igual como bien dice. La estadística lo enseña. Mira, ¿me quieres decir que no hay conservadores en las universidades? Bajísimo porcentaje, bajísimo. ¿Por qué? ¿No quieren estudiar? No, lo que pasa es que salen a trabajar. Los otros se quedan ahí en la universidad a esconderse. Estudiando. Mira, el tema acá es bien claro. ¿Por qué es importante? Porque ellos reciben millones de dólares, billones de dólares de federal grant money para pagar los estudios. Entonces el Estado sí tiene un derecho en proteger el freedom of speech. Mira, acá si ellos no recibieran un solo dólar del Estado, el Estado no diría nada. Diría, bueno, es algo incorrecto. Acá no vayan a donde quieran. Acá no vivimos ese es el argumento. No vivimos un país comunista, no vivimos en una dictadura. El gobierno no debería meterse de esa forma a decir cómo y cuándo la universidad tiene que dar plataformas a distintos individuos. Déjame preguntarle una cosa. ¿Es la manera en la orden ejecutiva? Lo digo porque los republicanos se hartaron de criticar al presidente Barack Obama por utilizar la acción ejecutiva. Y para algo que parece que tiene que ser algo fundamental en una sociedad democrática como esta, que es la libertad de expresión, que además está defendida con la segunda enmienda de la Constitución, la imposición por parte del presidente con una orden ejecutiva para garantizar eso, primero que la vehiculación es un poco rara, porque ¿cómo haces que quién decide qué es libertad de expresión y qué no? ¿Quién puede hablar y qué no? Si pueden hablar todos, será una olla de grillos, no se van a escuchar, por decirlo así. Entonces, ¿cómo canalizar esa orden ejecutiva? ¿Cómo se aterriza eso para que haya libertad de expresión cuando por encima de la orden ejecutiva está la Constitución, que ya tiene la segunda enmienda? Exacto. La primera. La primera, disculpa. Sí, no, mira, el problema, como estaba diciendo, no es... Estas universidades reciben fondos del gobierno, ¿no?, para pagar las universidades. Entonces, el gobierno también debería proteger ciertas cosas, como es el First Amendment. Ahora, en las universidades no se está dando, o sea, que lo que usted me está diciendo es que entonces el presidente lo que va a hacer, o la administración, es decir, si usted no deja hablar a fulano y sutano y mengano, entonces yo no le voy a dar fondos. No, pero eso me suena peor que lo que me está diciendo. No, pero yo creo que si están simplemente bloqueando, apagando y no dejando de que la voz de la derecha se exprese, entonces hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema serio. ¿Y usted cree que eso pasa en Estados Unidos? Por supuesto. En cada estas universidades hay grupos republicanos y conservadores. Republicanos. Los cancelan a cada rato. Y eso es un problema porque... Usted podría podría contar con las manos de los dedos cuántos y en 2 años. Y si quieres, el próximo show te traigo una lista de todos los casos. No, mándame la lista, bien documentado. En los últimos 5 años sabemos de 2. En los últimos 5 años sabemos de 2. Dos conservadores que fueron echados de la lista de invitados. Fuera de esos 2, no hay más que hemos escuchado y no creo que tú puedas darme 2 o 3 más. Aquí lo importante, aquí lo importante es que el presidente está haciendo teatro. Número 2, como bien estamos hablando aquí, no hay manera de ver cómo controlar o cómo medir si las universidades están permitiendo que hablen conservadores. Sin poder medir eso, entonces es a la discreción del secretario del Departamento de Educación. Cuando a ella se le ocurre
decir, bueno, te vamos a quitar fondos. Y más importante, es el respaldo de los préstamos para los estudiantes. Sí, claro. No es dinero directamente dado a las universidades en 1.000 millones, como dices, sino los estudiantes consiguen los préstamos que son respaldados del gobierno. Claro, son Eso es préstamos del gobierno, exacto. Gobiernos respaldados, no del gobierno respaldados. Es diferente porque el estudiante... Hay ambos. Sí, hay ambos, pero la mayoría, como dices, 1.000 millones no es ese total. Correcto. Pero mira, hay videos tras videos tras videos. El último que está dando la vuelta, que es viral, que un grupo de republicanos estaba en una universidad haciendo sus reuniones y se metieron los tipos en contra, no lo dejaban hablar, gritando, tocando tambores, los republicanos llamando a campus police, no llegaban, agarraban el micrófono, se interrumpían, ¿no? Entonces, y parándose en su cara, gritándoles en la cara, incitando violencia, porque eso es lo que están empujando. Lamentablemente, las universidades, que era un sitio donde uno debe ir con la mente abierta a aprender, se ha vuelto un sitio radicalizado de apología política, nada más, lamentablemente. En las últimas horas hemos escuchado al presidente Donald Trump también referirse a alguien que traspasó el pasado año. John McCain, una figura muy respetada, un republicano, senador de larga trayectoria y servicio público, que terminó sus últimos días alentando o culminando esas diferencias o mostrando ampliamente y públicamente esas diferencias con el presidente Trump. No le invitó a su funeral, pidió explícitamente que no asistiese y Trump no tuvo otra, respetó esa decisión. En las últimas horas hemos vuelto a escuchar, además sin venir a cuento, en mi opinión, porque nadie le sacó el nombre de John McCain y lo mencionó en base a un informe que circuló, información que ya sabíamos, pero que él quiso volver a poner en la palestra pública, señor Rodríguez, y que se ha ganado las críticas de demócratas, pero también de sus colegas republicanos. Bueno, desafortunadamente lo que hemos visto, los insultos más grandes al senador McCain pasaron cuando el senador McCain estaba vivo. Estos últimos insultos ya es una obsesión por parte del presidente. Y también las mentiras, porque el presidente Trump, queriendo buscar más aplausos, dijo: por mí, el senador McCain llegó a la Catedral Nacional de Washington, D.C. Y lo más vergonzoso es que la catedral hace pocos minutos mandó un mensaje diciendo, hablando bien las cosas, nosotros, la catedral, no tenemos que pedir permiso al gobierno ni a la Casa Blanca. Si fuese el senador McCain en estado, en la capital, entonces sí, eso es algo de la Casa Blanca y del gobierno. Pero aclarando las cosas, la catedral no pide permiso a la Casa Blanca. Entonces, hasta la misma catedral está corrigiéndole al presidente en una pelea que el presidente Trump él mismo ha creado, sin necesidad, porque la verdad es que el senador McCain ya falleció. ¿Por qué necesita el presidente porque los transcripts que salieron la semana pasada revelan una cosa, ¿no? Revelan de que... ¿Transcripts de qué? Para que todo los transcripts de los testimonios que hubieron en el Congreso de Lisa Page, de Christopher Steele, de la diferencia... O sea, de exfuncionarios del FBI que fueron a declarar en sesión cerrada frente a los comités del Congreso, vinculados a esa investigación de una presunta colisión o connivencia de la campaña de Trump con Rusia. Viendo los transcripts, la narrativa de lo que se dijo, te das cuenta pues qué mal manejado estuvo todo eso, pero dejando eso al lado, también se sabe de que Christopher Steele, la gente de Fusion GPS, le dio el Steele dossier a McCain, y McCain se lo dio a todos los medios de prensa, incluyendo a Jim Comey. La opinión de quienes nos acompañan en esta mesa de análisis, de debate, Iván García Hidalgo, republicano, y Estuardo Rodríguez, demócrata. Gracias por haber compartido sus puntos de vista con nosotros. Gracias. A las redes sociales, a echar una mirada a comentarios que nos han llamado la atención. Mensajes como estos dos que hemos seleccionado y que expresan el sentir que nos parece que hay en las redes sociales al respecto. Uno, de la opinión, esta vez más clara, de Michelle Bachelet sobre la situación en Venezuela, y dos, sobre la respuesta que ha dado Bachelet a la detención esta mañana de Roberto Marrero. Más vale tarde que nunca.
Dos opiniones en las redes sociales o esta respuesta a la entrevista de Tamara Suju que hacíamos ayer y que generó gran revuelo en nuestra opinión, especialmente la parte en la que expresaba su opinión sobre la considerada fiscal general en el exilio de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, fiscal que trabajó con Maduro y con Chávez y que ahora está en contra de Maduro y reside en Colombia. Tamara, contamos contigo para hacer justicia. Luisa Ortega debe ir presa. Que vea esa entrevista del presidente. No fue una detención, fue un secuestro perpetrado por funcionarios esbirros de la narcodictadura de Maduro y sus esbirros. Las opiniones de las redes, sus opiniones que nos hacen llegar a través de la cuenta de Twitter. Nos gusta mucho leerles, como siempre. Gracias por sintonizarnos, por comentar nuestras noticias, siempre a su servicio. Que descansen, nosotros volvemos mañana. Feliz noche.